Qué bendición poder llegar nuevamente a este día para poder compartir la palabra de Dios contigo. Tú que estás ahí mirando la transmisión, tú que estás escuchando el mensaje de toda esta semana. Estamos en una semana del todo especial que lleva por título Marcas de Cristo. Fueron las marcas que Cristo llevó sobre sus manos, sobre su costado, una corona de espinas, la que ayudó para que el ser humano pudiese salvarse del pecado. Quiero invitarte para inclinar tu rostro ahí donde estás para comenzar el mensaje de esta hora. Gracias, querido Dios, por todas tus bendiciones, especialmente por la bendición de tu palabra. Gracias porque hasta aquí nos has acompañado. Bendice a cada persona que escucha tu mensaje allí a la distancia, en su casa, en un viaje, en algún lugar, en algún hotel, en alguna parte, Señor. Hay alguien, Señor, que esté escuchando tu palabra, que esta noche o este día, Señor, tu mensaje pueda impactar su vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Alguna vez has sentido que tus problemas no tienen solución? ¿O alguna vez sentiste que tus problemas son más grandes que tú realmente dices, no hay forma de salir de esto? ¿Cuántas veces nosotros, los seres humanos, hemos visto problemas que son enormes, que son difíciles de poder resolver? Y sabes, en la Biblia también hay una historia bastante interesante. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 1 en adelante. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 y 2. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que les hacía a los enfermos. Hay algo impresionante aquí en esta historia. En la primera parte de esta historia dice que donde Jesús iba, le seguían muchas personas, le seguían multitudes. Y Jesús atraía a las multitudes con su voz, con sus predicaciones, sus milagros, las señales que él hacía. Jesús realmente era un hombre extraordinario. Él era capaz de dar paz a los seres humanos, a las personas que se acercaban allí para pedir ayuda. Él consolaba, él sanaba, él curaba a toda aquella persona que tenía alguna necesidad. Y dice que le seguía mucha gente, pero la Biblia dice en el versículo 2 que le seguía una gran multitud porque querían ver señales que hacía y querían ver milagros que él hacía con los enfermos. Fíjate una cosa, hay personas que siguen a Jesús solamente porque quieren ver algún milagro, solamente porque quieren que Dios haga algún portento en su vida. Pero cuando las cosas no suceden como ellos quieren, entonces la gente se desanima, la gente comienza a cuestionar a Dios, entonces se pregunta y dice, pero Dios no hace un milagro en mi vida, Dios a mí no me sana, Dios a mí no restaura mi familia, Dios a mí no me devuelve el dinero, a mí no me paga la cuenta que tengo en el banco. Y así comienzan a cuestionar a Dios a veces cuando los milagros no suceden. Dios sí, claro, es un Dios de milagros, hace milagros, pero a veces el milagro no lo hace como nosotros lo esperamos. Dios quiere hacer milagros más extraordinarios y el milagro más grande que Dios quiere hacer en tu vida es cambiar y transformar tu corazón. Es transformar tu carácter, es transformar tu vida, porque sabes, la raíz de todos los males es siempre nuestro carácter, es siempre nuestro corazón. ¿Por qué nosotros discutimos tal vez con nuestra esposa, peleamos en casa? ¿Sabes por qué? Porque el corazón del ser humano a veces es egoísta, siempre quiere tener la razón. Y a veces nos metemos en problemas porque queremos hacer prevalecer nuestra opinión. Queremos que siempre tener la razón. Y esa es tal vez una de las cosas por la que nos metemos en uno u otro problema.
Pero el problema siempre sigue siendo desde el corazón. No hay forma de cambiar externamente, sino de manera interior. Porque Dios podría pagar tu deuda, pero tu corazón sigue siendo egoísta, tu corazón siempre va a seguir siendo orgulloso. Dios puede sanarte de una enfermedad, pero tu corazón cómo está, tu corazón cómo sigue, tu corazón sigue albergando pensamientos negativos, pensamientos pesimistas, pensamientos de superioridad, de querer siempre tener la razón. Por eso es que Dios ofrece hacer un milagro en primer lugar en tu corazón. Dios quiere transformar tu corazón, por allí quiere empezar, porque cuando tu corazón cambia, cuando tu vida cambia, entonces todo va a cambiar. Mas si tu corazón no cambia, todo seguirá igual. Aunque haga Dios algún milagro, Dios siempre, o mejor dicho, tu corazón siempre estará allí el sentimiento de orgullo, de egoísmo. Por eso es que el mayor milagro que Dios quiere hacer en tu vida es cambiar tu corazón, transformar tu vida, transformar tu mente para que sea renovado y ande conforme a la voluntad de Dios. Querido, dice aquí, las personas buscaban señales, buscaban milagros. Los tiempos no han cambiado. Hoy también la gente está buscando muchos milagros. Hoy también la gente está buscando que Dios haga maravillas en su vida. Y algunos dicen, no, si es que Dios hace un milagro, entonces yo voy a creer. Entonces no se sigue a Jesús solamente por los milagros. Se sigue a Jesús porque amamos a Jesús y agradecemos a Él porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, porque Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Eso es suficiente para que nosotros podamos amarle y seguirle, no importando el costo y el precio que tengamos que pagar por haber seguido a Jesús. La gente estaba acostumbrada a ver muchos milagros. Pero Dios sigue haciendo milagros. Aquí en esta historia dice la Biblia que había una gran multitud, aproximadamente 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Se calcula que habría por lo menos unas 15,000 personas en ese lugar. Y las personas estaban escuchando, seguramente ahí había muchas necesidades. Jesús predicaba, Jesús hablaba, Jesús les daba el mensaje de esperanza. Pero llegó el momento en que ya tenían que acabar, porque ya era seguramente las 3 de la tarde. Pero la gente tenía hambre. Algunas personas habían venido de lejos, de cerca, de cualquier lugar para escuchar la palabra de Dios, para escuchar a Jesús. Pero no sabían cómo alimentarlas, esa cantidad de personas, 5,000 personas, sin contar niños y mujeres. ¿Cómo podría alimentar a aquellas personas? Y Jesús, dice la palabra de Dios aquí en el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido una gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y claro, Jesús decía esta pregunta para probarlos. ¿De dónde podían sacar tanta comida para toda esta gente? Y Felipe reacciona de manera natural y dice, no, Señor, no hay forma, no hay cómo. Mira, eso es imposible. Nunca vamos a poder alimentar, ni siquiera con 200 denarios es posible alimentar a tanta gente. Mas déjame decirte, querido, para Dios no hay nada imposible. No hay nada que Dios no pueda hacer. Cada noche, cada día hemos estado predicando y hemos estado diciendo que no hay nada imposible para Dios. A veces seguramente tú piensas, no, es imposible que mi hogar pueda volver a restablecerse. Es imposible tal vez que mi hijo pueda salir de ese vicio. A veces miramos las cosas con ojos humanos y nosotros vemos solamente imposibilidades. Pero déjame decirte que Dios sí ve posibilidades porque es el Dios que todo lo puede. No te olvides, Dios es capaz de hacer grandes milagros en tu vida, grandes milagros en tu salud, en tu economía, grandes milagros en tu salud emocional. Él puede transformar aquello que tú no has podido. Dios es un Dios de grandes y extraordinarias obras.
Solamente confía. No coloques tus argumentos humanos, no coloques tu solución humana, no coloques tu visión humana. Coloca tu vista en Cristo Jesús y vas a ver cuán grandes cosas Dios puede hacer por ti. Y es así que Dios hace grandes milagros, no te olvides. Yo te pregunto en esta hora, ¿cuál es el milagro que Dios quiere que haga en tu vida? ¿Qué crees que es imposible, que tal vez creas que no hay solución para ti? Dios es capaz de hacer grandes cosas. Y dice allí la palabra de Dios que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, dijo: aquí hay un muchacho, Señor, aquí hay un muchacho. Y este muchacho tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero, ¿qué haremos con esto si son tantas las personas? Es imposible, miramos humanamente. Acá hay un muchacho, un niño que apenas tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué hacemos con eso? No hay nada que hacer. Claro, cuando tú miras desde la perspectiva humana, se ve un gran desafío. Pero si ves desde la perspectiva divina, Dios puede multiplicar aquel poco que tú le ofreces. Y claro que Dios multiplicó aquellos panes y aquellos peces. Dice allí en la Biblia que eran pececillos, eran peces pequeñitos, ni siquiera eran peces grandes. Eran panes pequeños, eran de cebada. Y cuando eran panes de cebada, los panes de cebada generalmente comía la gente humilde, la gente pobre. Pero mira lo que Dios hace. Jesús multiplicó estos 5 panes y 2 peces. Y dice que alimentó a gran cantidad de personas. Así es Dios, querido. Lo poco en las manos de Dios puede ser mucho. Lo poco que tú le puedas ofrecer a Dios puede tornarlo en grandes bendiciones. ¿Qué es lo poco que tú tienes que darle a Dios? ¿Qué es aquella poca fe que tú tienes? Pues puedes creer en Jesús porque Él puede hacer grandes cosas con esa poca fe que tú puedes tener. ¿Qué cosa puedes ofrecerle a Dios que Él pueda hacer un grande milagro para ti? ¿Qué cosas puedes darle a Dios para que Él multiplique? El otro día conversaba con un amigo y un amigo me decía: pastor, yo estoy muy agradecido con Dios porque un día yo tenía mi empresa allí en Gamarra y tenía ahí una empresa para distribuir telas y todo tipo de esas cosas que él se dedicaba. Y él decía: yo ganaba muy bien allí, cada día vendía mucho, tenía varios clientes, proveedores, me iba muy bien, pastor. Pero sabe, yo estaba lejos de Dios, no tenía Dios en mi corazón. Y lejos de Dios, yo sentía que aunque ganaba mucho, el dinero no me alcanzaba. Yo sentía que aunque tenía buenas inversiones, el dinero se me iba como agua, no sabía dónde, pero fin de mes llegaba a veces hasta endeudado, hasta que un día mi empresa, mi negocio quebró y me vi en la bancarrota, me vi prácticamente en la nada, todo se acabó, de la noche a la mañana se esfumó, se derribó todo. Yo ya me comencé a desesperar, me comencé a preguntar: ¿qué pasó? ¿Por qué mi negocio quebró si me estaba yendo bien? ¿En qué fallé? Y él se acordó de Dios en aquella ocasión. Él se acordó que se había alejado de Dios y que estaba trabajando solo. Y fue aquella noche cuando él se rindió a los pies de Jesús. Entre lágrimas, él dijo: Señor, yo quiero volver para tus caminos. Desde ahora yo quiero empezar mi negocio, pero quiero empezarlo contigo. Y yo voy a ser fiel a ti en todo lo que tú me bendigas. Y ¿sabes qué? Pasado el tiempo, dice él, Dios me bendijo. Nuevamente volví a tener mi negocio. Claro, ya no era lo mismo que antes,
Pero lo que me quedo impresionado, decía pastor, cuando antes me iba bien, yo nunca pude comprar ni siquiera un terreno, nunca pude construir una casa. Yo me preguntaba, ¿dónde se fue todo el dinero? Pero desde el día que yo comencé nuevamente con Dios, comencé a trabajar con Dios, comencé a entregarle mi vida a Dios, comencé a ser fiel a Dios, ese día comencé a cambiar. No ganaba mucho, tal vez hasta menos de la mitad de lo que antes ganaba, pero ahora me alcanzaba el dinero, me alcanzaba para comprarme un terreno. Me dice, pastor, yo ya construí una casa de 3 pisos, yo ya estoy a punto de comprarme también un carro. Y ahora, pastor, yo me doy cuenta que lo mucho sin Dios no sirve de nada, lo poco con Dios puede ser mucho. Y es así, querido, como que nosotros cuando vivimos lejos de Dios, tú te darás cuenta que el dinero no alcanza. Cuando vives lejos de Dios, la familia no funciona bien. Hasta la salud no nos va bien en la salud. Porque vives preocupado, vives estresado. Porque estás lejos de Dios, no tienes paz en tu corazón. Hay noches que tú no puedes dormir. Vives tan ansioso por qué es lo que va a pasar en el futuro. Cuando el ser humano no tiene a Dios en su corazón, cuando el ser humano no es capaz de invitar a Jesús a su corazón, entonces el ser humano poco a poco se va hundiendo en la soledad, en el vacío, se va hundiendo en la depresión, en el estrés, en la preocupación. Es así como el ser humano comienza a vivir en soledad, en angustia. Y es así cuando Jesús recibió estos 5 panes y 2 peces. Dice la Biblia que Él lo multiplicó. Dice el versículo 11, tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias, lo repartió, dice, entre los discípulos. Y los discípulos, dice, entre los que estaban recostados, de igual manera que hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Alabado sea Dios, porque Dios hace milagros extraordinarios. Pero no lo busques a Dios por un milagro. Búscalo a Jesús porque quieres entregarle tu corazón. Quieres entregarle tu vida porque quieres que Dios te restablezca para el reino de los cielos. Alabado sea Dios porque Dios es el Dios de lo imposible. Porque Dios puede cambiar aquello que tú no puedes. Porque Dios puede sacarte de allí del lodo, del pozo, de la desesperación. Él puede transformar tu vida árida en una vida fértil. Él puede transformar tu corazón duro, lleno de orgullo, lleno de egoísmo. Él lo puede transformar en un corazón capaz de amar, capaz de abrazar a tus hijos, a tu esposa. Él puede transformar tu vida en una vida de bendición. Por favor, no lo dudes. Dios te llama y Dios te invita y Él quiere que tú nazcas de nuevo para el reino de Dios. Él quiere hacer ese milagro en tu vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto tú a que Dios haga ese milagro? Con lo poco que tú puedas darle a Jesús, Él puede transformarlo en abundancia. Él puede hacer de ti una bendición para tu familia. Dios quiere cambiar tu corazón. He visto tantos milagros que Dios ha hecho en la vida de las personas. He visto tantas cosas que Dios ha obrado. Y es una evidencia de que Dios sí puede cambiar. Es una evidencia de que Dios sí puede transformar. Y quiero contarte la historia de Humberto. Humberto era un muchacho que desde niño creció en un hogar conflictivo, lleno de problemas. El papá y la mamá se dedicaban a la delincuencia. El papá y la mamá se dedicaban a tomar. Este niño creció en ese ambiente. Al poco tiempo él también aprendió a hacer estas cosas. Ya cuando era adolescente era un delincuente ranqueado. Y él comenzó a andar en malos pasos, en malos caminos, así también como sus padres lo habían hecho. Hasta fue a parar a la cárcel. Él dice, asesinó a algunas otras personas. Y él se convirtió prácticamente en una persona mala. Y allí en la cárcel, cuando fue enviado adolescente, de ahí salió nuevamente y siguió una vida destruida, una vida realmente acabada. Pero un día allí en la cárcel él escuchó la palabra de Dios.
allí en la cárcel, alguien le predicó, alguien le dio un estudio bíblico allí. Y él entregó su corazón a Jesús. Su vida fue transformada, su vida fue cambiada, su vida fue liberada de aquellos vicios. Aquel corazón malo que tenía fue arrancado y le colocó Dios un nuevo corazón, una nueva mente. Tanto así que él, cuando salió, se dedicó a predicar, se dedicó a distribuir literatura cristiana. Y él decía: si Dios me sacó de aquel vicio, me sacó de esa vida oscura que yo andaba, ¿cómo no voy a dedicar mi vida para poder predicar a otros también que andan en esos malos caminos? Dios transformó la vida de este hombre y Dios puede cambiar también tu corazón. Quién sabe, tú dices: yo no soy un delincuente, no soy un adúltero, no soy un asesino. Pero déjame decirte que Dios vino a morir por todos. Vino a morir por ti también que estás allí. Tú que estás escuchando el mensaje de esta noche. Dios vino para librarte también a ti. Y yo me sorprendo porque, sabes, la Biblia está llena de hombres pecadores que un día se arrepintieron y ellos estarán en el reino de los cielos. Yo siempre digo que Dios nos hará ver los grandes milagros que hizo cuando estemos allí en el cielo. Allí nos encontraremos con Moisés, que antes de conocer la palabra, antes de conocer a Dios, Moisés fue un asesino. Él mató a una persona, pero él se arrepintió, entregó su vida a Dios. Y por su gracia Moisés estará, o ya está, dice la Biblia, en el reino de los cielos. Allí nosotros encontramos a David, un hombre pecador, un hombre que fue adúltero, asesino intelectual, pero él entregó su vida a Dios y Dios lo transformó, Dios lo cambió. Y sabes, él también estará en el reino de los cielos. Muchas personas pecadoras que entregaron su vida a Jesús, se arrepintieron, estarán allí en el reino de los cielos. Pero muchas personas que dicen: yo no soy tan pecador, yo no soy tan malo, quizás se quedarán en esta tierra, quizás se quedarán y perecerán eternamente. Por eso tú allí, ¿por qué no reconoces que Dios es tu Salvador? ¿Por qué no le entregas tu vida? ¿Por qué no le entregas tu ser allí? ¿Por qué no te rindes? Dios quiere hacer un milagro. Dios quiere sanarte, Dios quiere curarte, Dios quiere liberarte de aquel vicio, Dios quiere hacer de ti una nueva persona. Yo te hago una invitación para que ahí puedas escribir: yo acepto a Jesús como mi Salvador. ¿Por qué no escribes ahí: yo acepto a Jesús como mi Salvador? Dios te está hablando allí, Él te conoce. Yo no puedo ver tu rostro, pero Dios sí sabe que allí tú necesitas de Él. Querido, Dios tiene grandes planes para ti, Dios tiene grandes propósitos, no dudes de eso. Yo quiero hacer una oración por ti en esta hora. Inclina tu rostro ahí donde estás, porque vamos a orar. Gracias, querido Dios, porque esta noche tú también nos has hablado. Gracias, Señor, porque cada día tienes un mensaje de esperanza. Gracias, Señor, porque nos alientas a seguir adelante y a saber que no todo está perdido, que tú eres el Dios de lo imposible. No importa, Señor, si en nuestras angustias, en nuestra desesperación, nosotros hemos buscado métodos alternativos. Lo importante, Señor, es que ahora reconocemos que tú eres capaz de hacer algo que para nosotros es imposible. Señor, bendice a aquella persona que está detrás de esta pantalla. Ahí al otro lado, quién sabe, hay una persona llorando, quién sabe, hay una persona herida, quién sabe, hay una persona que necesita de ti. Señor, acércate de ella, toca su vida y haz un milagro. Gracias porque nos escuchas, en el nombre de Jesús. Amén y amén.